¿Qué tranza, family? Una vez más, ¿cómo estás? Pues aquí compartiendo, como siempre, mis rollos, mis choros vespertinos y de caminata. Eh, Fíjense, ya venía pensando algo que quiero compartirles y comentarles y recomendarles, que además es importante, es sumamente importante. Eh, ¿Has escuchado hablar del doctor Joe Dispenza? De entrada, Joe Dispenza. Tiene muchos videos en YouTube, un canal, y habla mucho de epigenética, de neurociencia, y es un gran motivador, ¿no? Si no has escuchado mucho hablar del doctor Joe Dispenza, te recomiendo que lo hagas, que busques sus videos en YouTube y empieces a escuchar y a ver si te vibra, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que él dice tiene muchísimo sentido. Y es un doctor que tuvo que pasar él mismo por una crisis para poder tratar de entender cómo funciona el cerebro y cómo salir de ahí, ¿no? De esa crisis después de un accidente grave que tuvo. Y ahí se dedicó a estudiar eso, a estudiar la mente, a estudiar el cerebro, a estudiar cómo funciona. Entonces, hay una serie en YouTube que en inglés se llama Rewired, que quiere decir recableado. Y haz de cuenta que tu cerebro lo agarraras y le cambiaras todas las conexiones neuronales y le pusieras nuevas, ¿no? Y crearas una nueva personalidad, ¿no? Imagínate qué tan padre sería eso, poder, y lo puedes hacer, y lo puedo hacer yo, todos, son simplemente técnicas, poder pues recablear literalmente tu cerebro y entender cómo funciona tu cerebro y por qué sigues ciertos patrones adictivos o de boicot, de sabotaje o cosas así, pues cómo salir de eso. A muchas personas, por ejemplo, les resulta muy difícil salir de su zona de confort, ¿no? Crear una nueva historia, una nueva disciplina, realmente hacer lo máximo, lo que realmente siempre hubieran soñado, ¿no? Aprender un instrumento, crear canciones, escribir libros, y muchos se quedan con el sueño ese en algún cajón del armario olvidado, ¿no? Por así decirlo. Y imagínate que este tipo de cursos, por eso se llama recableado, te enseñan cómo manipular esa energía, cómo funciona el cerebro a nivel subconsciente, sobre todo, y cómo para la edad de 35 años, según los estudios del doctor Dispenza, para la edad de 35 años no eres más que un conjunto de repeticiones de los mismos pensamientos y los mismos actos cada día. Entonces, literalmente vives en el pasado, vives en tu pasado, siempre estás repitiendo las mismas historias, los mismos rollos, pensando las mismas cosas. El 90%, 95% de los pensamientos que tenemos cada día suelen ser los mismos que teníamos el día anterior y así, las mismas preocupaciones, las mismas cosas. Entonces imagínate que tienes una técnica para realmente entender por qué es eso y cómo funciona y cómo desbloquearlo y cómo crear otra historia, ¿no? Cómo crear ese personaje que realmente muy en tu interior tú quieres ser, ¿no? Entonces te recomiendo mucho que veas esa serie. Ahora, desgraciadamente en YouTube estaban todos los capítulos en inglés y en español, pero últimamente veo que hay un capítulo aquí, otro por allá, pero no están todos. Entonces le recomiendo, por ejemplo, un canal que se llama Gaia, que tiene mucha cuestión de crecimiento y espiritualidad. Ese canal, Gaia, pues ahí lo pueden encontrar, ¿sale? Entonces, bueno, ahí les dejo esa tarea y comenten si ya lo vieron y si les están viendo, qué les parece. Dale, bye.